ser aerobios, sino que van a ser anaerobios. Este gran género de bacterias es muy importante, ya que tienen como objetivo el hecho de que son bacterias o bacilos que viven en anaerobiosis estricta. Así vamos a hablar de ellos y vamos a ver que estas bacterias del género Clostridium no son las únicas. El género Clostridium son bacilos gram positivos, aerobios, formadores de esporas. Generalmente ellos son esporulados. Viven en el medio ambiente, pueden vivir como parte de la flora normal de animales y también pueden vivir en el hombre, como parte de la flora normal del hombre, que cuando disminuyen las defensas pueden invadir el organismo. Por eso es que se dice que las infecciones que causan estas bacterias pueden ser de origen exógeno, cuando vienen de fuera, o a veces endógeno, cuando vienen de la propia flora. Sin embargo, su poder es nulo o escaso poder invasor. Tiene esos dos orígenes, o exógeno o endógeno. El principal factor de virulencia de estas bacterias, conocidas como Clostridium, de este género, son las toxinas que producen. Toxinas que son muy considerables en cuanto a las especies. Así veremos que este género tiene 4 especies importantes conocidas como patógenas. La primera especie, Clostridium perfringens, es el agente causal de lo que llamamos nosotros la necrosis o de lo que llamamos nosotros la gangrena gaseosa. No sé si ustedes escucharon hablar de la gangrena gaseosa, pero es una afección que se la ha conocido desde muchos años. Por ejemplo, cuando los soldados estaban en la guerra, sufrían heridas, no existían en esos años antibióticos, entonces se les gangrenaban las heridas y se necrosaba el tejido y podían morir. ¿Por qué? Por el ataque de Clostridium perfringens, cuyos bacilos esporulados se encontraban pues en la tierra y se encuentran como hasta ahora. Luego tenemos el Clostridium tetani, que es el agente causal del tétanos. Ese Clostridium tetani también es un patógeno importantísimo. Las personas que contraen tétanos, si no se encuentran vacunados o no se les coloca la vacuna, pueden llegar a perder también la vida. Luego tenemos al Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es el agente causal del botulismo, que es una enfermedad que nos podemos agarrar los seres humanos por el consumo de conservas en mal estado o con fechas de vencimiento expirados. Cuando consumimos una de estas latas, generalmente son latas abombadas o latas maltratadas, donde puede llegar a desarrollar el Clostridium botulinum, agente causal del botulismo. Y también las personas, si no tienen un tratamiento adecuado, pueden perder la vida con el consumo de estas conservas enlatadas en mal estado, sardinas, etcétera, etcétera. Luego tenemos el Clostridium difficile, la otra especie. Clostridium difficile es una prueba de que generalmente esta bacteria viene del interior. ¿Por qué? O sea, es endógena. Porque Clostridium difficile forma parte de los anaerobios que se encuentran en el estómago y generalmente son capaces de contaminar heridas cuando el tratamiento de antibióticos ha sido exagerado o cuando hay personas que están operados y resulta de que contraen una infección y la infección se cura con antibióticos y utilizan antibióticos por tiempos muy prolongados. Entonces es que esta bacteria
aprovecha y puede ocasionar diarreas masivas por el consumo de estos antibióticos, inclusive. O sea, es una bacteria, podríamos decir, a esta endógena. Entonces, vamos a estudiar la participación de todos estos 4 microorganismos. Principalmente vamos a estudiar la participación ahora de Clostridium perfringens. Clostridium perfringens, como su nombre indica, aquí lo estoy mostrando en la pantalla, en esta diapositiva, es un bacilo gram positivo anaerobio estricto. Esporulado. Tiene esporas terminales. Observen ustedes acá. Generalmente localizadas a los extremos del bacilo. Los bordes en esta bacteria son absolutamente rectos. Este es un gram de Clostridium perfringens. ¿Qué podríamos decir como sus características generales? Que es un anaerobio estricto de rápido crecimiento, que en el agar sangre produce doble halo de hemólisis. ¿Por qué? Porque es capaz de producir hemólisis alfa al exterior de las colonias de crecimiento y hemólisis beta al interior de las colonias. ¿Qué quiere decir eso? Doble zona de hemólisis, doble zona. Y se subdivide en 5 tipos, en 5 especies, desde la letra A hasta la letra E. Clostridium. Clostridium perfringens. Aquí tenemos justamente los dos tipos de hemólisis. Para Clostridium también. Sus características generales es que puede estar Clostridium perfringens en el suelo, en el agua, en el tracto intestinal. Puede encontrarse, es muy ubicuo, y pueden las infecciones de tipos A y C ser los tipos de este Clostridium perfringens, los subtipos, pueden ser las responsables de las infecciones en los humanos. El origen es siempre exógeno. ¿Cómo? Se produce por inoculación de las esporas de estas bacterias en las heridas, en las infecciones de los tejidos. Por eso decimos infecciones hísticas. También podemos contraerlo por la ingesta de alimentos contaminados o toxinfección alimentaria. Tiene mucha capacidad de invadir y es productor de toxinas. Antes de pasar, voy a relatarles una experiencia que tuvimos hace casi 40 años en el gastro. Yo estaba recientemente muy joven, egresada todavía de bioquímica. Todavía no había ido al Brasil para hacer mi especialidad en microbiología, pero ya me encontraba trabajando. Cuando al poco tiempo que ingresé a trabajar en el laboratorio de microbiología, el laboratorio se tuvo que cerrar porque estábamos entrando en cuarentena debido a la aparición de un caso de Clostridium perfringens. ¿Qué aconteció? Resulta que en el Cosmil, que es otro hospital que está destinado a los militares, llegó un soldado procedente del Beni con una infección por Clostridium perfringens con gangrena gaseosa. Obviamente el soldado llegó a morir, a perder la vida, y en este hospital no hicieron la debida cuarentena. No limpiaron del todo bien la habitación donde este muchacho seguramente estuvo internado. Tampoco hicieron el entierro correcto que deberían haber hecho de sus restos. Entonces, ¿qué aconteció? Que después de unos días llegó una paciente, esposa de un militar, con dolor de vesícula, que tenía que operarse, que fue al consultorio seguramente y le programaron una cirugía de vesícula. Cuando llegó la señora, la hospitalizaron para su mala suerte justo en la habitación donde estuvo este soldado.
la señora, después de que se quejaba de su dolor de vesícula, empezó de repente a quejarse que le dolía la pierna. ¿Qué había pasado? Que la señora tenía una picadura de zancudo en su pierna, por donde ingresaron las esporas de este Clostridium perfringens. Y entonces la señora empezó a quejarse de la vesícula y de la pierna. Cuando se dieron cuenta que la pierna comenzó a querer infectarse e hincharse, tuvieron miedo, se acordaron los médicos y dijeron, hay que evacuarla al gastro. Allá son más de la especialidad y la van a atender mejor, hay que la operen. La llevaron al gastro a la señora. La señora llegó al gastro y no se quejaba ya para nada, no se quejaba de la pierna, perdón, de la vesícula. Se quejaba de su pierna y los médicos del gastro se dieron cuenta que la pierna comenzaba a inflarse, como la naranja, porque se pone así necrótica y tiene pues por la producción de toxinas una capacidad como de, ¿cómo podría decirles? A ver, de reunir oxígeno debajo de la piel, como bullas. Entonces la piel se vuelve, pues, empieza inclusive a sonar, porque este Clostridium perfringens tiene muchas toxinas, y una de las primeras toxinas es la que ataca al tejido, es histotóxica, dermonecrotizante y hemolítica. Entonces, el Clostridium perfringens comenzó a manifestarse. Los médicos se dieron cuenta, inmediatamente llamaron al cirujano, entró el cirujano, amputó la pierna de la señora en el mismo sitio donde estaba hospitalizada, no llegó ni siquiera al quirófano, porque ya no, el único tratamiento que existe en este caso es la amputación. Hay que cortar para poder oxigenar esa pierna. Ya no tenía remedio la pierna. Lamentablemente fue tarde porque ya comenzó a inflarse el brazo, ya también la toxina estaba en torrente sanguíneo y ya no se pudo hacer nada. La señora perdió la vida. Obviamente, sabíamos, al laboratorio llegó una muestra, pero solamente la pudimos procesar hasta una prueba que les voy a mostrar después, que se conoce como leche azul de metileno, y cuando ya dijeron que era Clostridium, la doctora que dirigía en ese entonces el laboratorio cerró el laboratorio en forma inmediata, sacó a todos y todos en el gastro comenzaron a escapar. Inclusive los pacientes que estaban hospitalizados los evacuaron a los otros hospitales. Los que estaban todavía operados, etcétera, etcétera, y se cerró el hospital por 40 días. En los cuales con un equipo muy especial se hizo la limpieza, paredes, se hizo formalización, etcétera, etcétera, tratando de librarse de las esporas que saltaron. El personal que atendió a la señora tuvo que entrar en tratamiento inmediato con antibióticos para no contagiarse con las toxinas. Fue terrible, no me olvido nunca. Ese fue el único caso de Clostridium perfringens que he visto yo, por lo menos así tan de cerca. No he conocido a la señora, ni mucho menos, pero he conocido las acciones que se tomaron de cuarentena y de limpieza para el microorganismo. Entonces, imagínense. Bien, entonces, después de haberles contado esta experiencia, vuelvo a la materia. Y decimos que Clostridium perfringens es tóxico, muy tóxico. ¿Cuántas toxinas tiene? Tiene la toxina de tipo A, que es justamente la de los tejidos, histotóxica, es dermonecrotizante y es hemolítica. Tiene la toxina de tipo C, que es necrotizante también. Posee una enterotoxina de tipo A, que es enterotóxica, y otras toxinas como
la hemolicina, que actúa sobre los glóbulos rojos, la colagenasa sobre el colágeno, la hialuronidasa y la desoxirribonucleasa. Todas esas toxinas posee Clostridium perfringens. Ahora bien, ¿qué cuadros clínicos tienen? Infecta a los tejidos blandos, gangrena gaseosa, puede producir celulitis anaerobia, miositis supurativa, hasta muchas veces también saben cómo se infectan las mujeres. Se infectan cuando se producen abortos de forma ilegal. Cuando estos abortos son producidos en consultorios, donde no se sabe si realmente estarán utilizando material absolutamente estéril, se pueden contaminar y les puede producir endometritis y llegan a perder la vida por infección por Clostridium. También puede existir intoxicaciones alimentarias, enteritis necrotizante, septicemia. Miren aquí, les voy a mostrar una herida de Clostridium. Justamente, miren, esta es una gangrena gaseosa. Miren cómo comienza a inflarse el tejido. Existen crepitaciones en la piel, como la naranja cuando suena cuando está inflada, ¿no es cierto? Así es. Esa es la gangrena gaseosa. Entonces, el diagnóstico es infecciones de tejidos blandos. Ante sospecha clínica hay que dar un rápido tratamiento. ¿Cómo es el rápido tratamiento? Ya lo saben ustedes. Hay que amputar o hay que abrir, hay que hacer debridamiento quirúrgico. Se llama con un bisturí estéril cortar la piel para que ingrese el oxígeno y puedan morir, porque estos microorganismos son anaerobios, no les gusta el oxígeno. La confirmación es el diagnóstico microbiológico, donde se ve la tinción de Gram y se observan los bacilos Gram positivos, anaerobios esporulados. Y el cultivo, ojo, el cultivo solo si tuviéramos una cámara de anaerobiosis o una jarra de Gaspac, no, la jarra de Gaspac no es suficiente porque no es del todo tampoco segura para los operadores. Entonces les digo yo que aquella vez que hubo la infección en el gacho, me acuerdo que la doctora sospechó por el doble tipo de hemólisis, inmediatamente hizo una leche azul de metileno, que es una de las pruebas, y ya ni siquiera la miramos a la leche, porque la leche comienza a burbujear, a formar así burbujas como a hervir. Imagínense, para el Clostridium. Entonces, inmediatamente se cerró todo, todo. Se destruyó todo, se incineró para evitar más contaminación en el laboratorio. Las infecciones, intoxicaciones alimentarias también pueden traer a estas bacterias en los alimentos o a veces en las heces fecales, porque hay una enterotoxina que produce también perfringens en las heces fecales. Entonces, es una bacteria de muchísimo cuidado. Ahí tenemos al Clostridium perfringens nuevamente, para que ustedes lo recuerden. Observen sus extremos. La S es capsulada, por eso es que es totalmente virulenta. Posee una cápsula. En los extremos tiene esporas, por eso se los observa sus extremos como redondeados, ¿no es cierto?, del bacilo. ¿Cuál es el tratamiento? Para la gangrena gaseosa es rápido y enérgico. Medidas quirúrgicas como el debridamiento, que quiere decir cortar la piel o amputar si el caso ya es grave, y la administración de penicilina, cualquier cantidad. Cuando no había la penicilina, los soldados en las guerras se morían como moscas. Ya los cuadros menos graves se pueden tratar con penicilina. Las intoxicaciones alimentarias no necesitan tratamiento de perfringens. El resto sí. Bien. Después pueden preguntar algo. Vamos a, aunque no tenemos mucho tiempo, o mejor, pues, quiero suspender aquí la clase porque tenemos que ir a prácticas y vamos a irnos a las preguntas de Clostridium perfringens. Si algo no hubieran entendido, y voy a sacar un screenshot, 38 personas apenas conectadas, imagínense, es una pena. A ver, por favor. Doctora. ¿Quién lo ha entendido? Sí, Lupe. Doctora, una consulta. Entonces, directamente, bueno,
solo sería la amputación, no habría ningún tratamiento en cuanto a La esto. penicilina, cuando los casos no son graves. Si a la señora, en cuanto se dieron cuenta de que le comenzó a doler la pierna, y que por qué le dolía la pierna, por qué el tejido blando, si la señora estaba, no es cierto, en el hospital, en el Cosmil, y ni siquiera le habían comenzado a operar, le hubieran administrado antibiótico inmediatamente, no hubiera pasado a torrente sanguíneo la infección, estaba todavía en el tejido, o le hubieran hecho un cortecito, pero no lo hicieron, porque ellos sabían que ahí había muerto un soldado con Clostridium perfringens, con gangrena gaseosa. No limpiaron el hospital bien, no hicieron la cuarentena. Imagínense el peligro. Entonces, Sí, ¿cuál es el tratamiento? La administración de penicilina rápida y el debridamiento quirúrgico. ¿Qué es debridamiento? Quiere decir causar una herida, cortar el tejido afectado. Y cuando la y, situación es grave, la amputación. Sí, señorita. y en las, bueno, ahí dice como que en las intoxicaciones alimentarias no es Sí, necesario a ningún. veces puede estar presente y puede producir intoxicación alimentaria, pero en el estómago no necesita tratamiento. ¿Por qué? Porque en el estómago existe oxígeno y generalmente no se complican, se evacúan los microorganismos con las heces fecales. De ahí que se puede encontrar el Clostridium perfringens en heces fecales. Y ya no se van a llamar perfringens, sino que se van a llamar Clostridium difficile. Cuando fallan los antibióticos, porque ya son demasiados días de usar, a veces surge la otra especie, que la vamos a estudiar en la siguiente clase. Bien. Doctor, Pregunta. entonces no se presentaría ningún inconveniente con No, si el paciente como toma, bueno, come, viene en los alimentos. un Clostridium, claro, porque ya ha pasado mucho tiempo hasta que haya ido y no ha reportado síntomas. No ha habido que se infle. En el otro caso ha ingresado a sangre directamente por la picadura de un zancudo, imagínense, espora. Oh, En este caso, el Clostridium puede ser que esté en el estómago, inclusive, que sea una bacteria endógena de la flora microbiana normal. Solo cuando hay situaciones especiales se pueden contaminar. Por eso es que no necesita tratamiento, no se los considera. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Entonces, aquí vamos a quedar, porque ya estamos como que las 8 de la mañana. Entonces, vamos a continuar hablando de los Clostridiums. La siguiente clase vamos a comenzar por Clostridium tetani, por el agente productor del tétanos, porque son largos estos temitas, entonces los vamos a dejar para la siguiente, para terminar. Bien. Ahí vamos a quedar. Hasta luego, chicos.